Que Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan a través de este programa radial. Palabras de Impacto Eterno. Les damos las gracias y la bienvenida, ¿verdad?, desde San Antonio, Texas, al mundo que nos escucha en esta noche. Tenemos un tema sumamente interesante y lleva por título El reloj escatológico de Dios. Y cuando digo escatología o escatológico, estoy hablando acerca de los eventos del fin. Entonces, en esta noche, para dar comienzo, vamos a hacer una oración y así empezamos. Esperamos, ¿verdad?, que usted, si tiene una Biblia, busque su Biblia, abra su Biblia. Si tiene una libreta, lápiz para hacer apuntes o grabar con su teléfono, porque hoy en día la tecnología nos ha hecho el trabajo tan fácil que hasta ni tenemos que escribir. Ahora los teléfonos hasta graban las conversaciones, los estudios, las prédicas que escuchamos y no tenemos excusa delante de Dios para no escuchar un mensaje, para no escuchar lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración para la gloria de Dios. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad. Es un verdadero privilegio poder enseñar tu palabra, Señor Jesús. En esta noche pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio, conforme, Señor, a las sagradas Escrituras. Abre nuestros corazones para poder, Señor, entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y vivirla. Padre, reprendemos toda obra antagónica del enemigo que quiera robar, Padre Celestial, esa preciosa semilla. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que tú seas glorificado, que en esta noche, Señor, tú hagas milagros, restaures, salves, Señor, aleluya, y edifiques a tu pueblo y a nuestros oyentes. Padre Celestial, aleluya, te doy gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. En esta noche me gustaría, aleluya, que el director de la estación de radio nos presente los puntos sobresalientes que vamos a estar discutiendo en esta noche, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la línea de tiempo o escatológico, ¿verdad? Presentado, visualizado para su beneficio. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, resumiendo los puntos importantes de Mateo capítulo 24, Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27. También vamos a estar hablando acerca de algunos puntos de Daniel capítulo 12 y muchas cosas más en esta noche. Así que prepárese, aleluya, porque Dios tiene una bendición para usted, ¿verdad? Antes de cualquier estudio siempre trato de hacer la aclaración de que muchas veces no juzguemos nada antes de tiempo, ¿verdad? Nos demos tiempo para escuchar las evidencias que se exponen en los textos bíblicos. Luego usted llega a una conclusión, acepta lo bueno, rechaza lo malo. Recuerde que usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo diga, pero sí debe de estar de acuerdo con todo lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Amén. Así que aplicamos la palabra a nuestra vida y la vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y en esta noche el propósito es que usted se edifique, que aprendamos juntamente. Amén. Y que siempre le demos la gloria a Dios y compartamos lo que aprendemos, porque de nada vale que usted aprenda algo en esta noche y sea egoísta y se quede con él. Nosotros somos la boca de Cristo, los brazos de Cristo, amén, para dar un abrazo, para compartir la palabra de Dios y así de una manera positiva impactar al mundo. Aleluya. En esta noche me gustaría, ¿verdad? Si es posible, le voy a pedir al director que ponga la vista donde muestra la línea de tiempo
amén, para compartirlo con ustedes y explicar algo acerca de esta línea de tiempo. En breves momentos va a estar en sus pantallas, así que le damos las gracias a Dios por esta estación de radio y por el trabajo arduo que hacen, aleluya, el señor director, su esposa, su familia, el gran sacrificio que hacen. Que Dios los bendiga mucho. En sus pantallas están viendo, ¿verdad?, los eventos del futuro. Y si usted ve la línea, va a ver una línea que es color roja con dos cabezas de flecha. Ese es el tiempo antes de la tribulación hasta el comienzo de la gran tribulación. Entonces usted va a ver una línea negra que está identificando la gran tribulación, para beneficio de todos los que están escuchando y mirando esta vista. Amén. ¿Por qué estoy tomando el tiempo para compartir esto con ustedes? Bueno, porque hay creyentes que me han preguntado, ¿verdad?, amistades, que no saben qué es lo que va a suceder en el futuro, y esta línea nos enseña, ¿verdad?, qué cosas van a suceder en el futuro. Tenemos, ¿verdad?, la línea en color morado, violeta, que tipifica el milenio, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos una línea blanca corta que representa el juicio del gran trono blanco de Dios. Y luego vemos una línea color verde con dos cabezas de flecha que nos habla acerca del tiempo después del juicio del gran trono blanco y la eternidad futura, cuando ya los creyentes estemos en el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Así que, abuelito de pájaro, ¿verdad?, les estamos mostrando esta línea para que usted se ubique y usted pueda explicarle a sus amistades, quizás a su familia, hermanos, hermanas dentro de la congregación, ¿verdad?, los eventos del futuro de una manera fácil y práctica de entender. En esta hora quisiera, ¿verdad?, hablar acerca de las tres zonas de tiempo de los acontecimientos que están por darse, ¿verdad?, que están a punto de suceder sobre el planeta Tierra. Y para poder hacer esto, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 24, del versículo 3 al versículo 28, y voy a estar dividiendo Mateo 24 en tres zonas de tiempo. Amén. Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos tres zonas de tiempo. Tenemos la zona del este, la zona del centro y la zona del oeste. Y dependiendo a cuándo usted llama, ¿verdad?, a una de estas zonas, puede estar adelantado una hora, atrasado una hora. Bueno, de la misma manera sucede con nosotros los creyentes a veces cuando no entendemos los eventos escatológicos de la Biblia. A veces nos podemos adelantar, a veces nos podemos atrasar y nos confundimos y confundimos a otras personas. Pero el propósito en esta noche, ¿verdad?, de dividir el capítulo 24 de versículo 3 al 28 es de darnos una idea, ¿verdad?, cuándo suceden estos eventos. Y lo vamos a explicar rápidamente. Si ustedes buscan conmigo Mateo 24, versículo del 3 al 8, quiero que anoten en sus versículos, ¿verdad?, le hagan una línea del versículo 3 al versículo 8 y póngale por título Principio de Dolores. Estos eventos que nosotros vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 8 son eventos que van a suceder antes de la gran tribulación. Esta zona se llama la zona de los eventos que van a tomar parte antes de la gran tribulación, y lo vamos a leer, aleluya, juntitos, aleluya, y dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Estas son señales que están aconteciendo en nuestros tiempos. Señales que nos están dejando saber que la venida de Cristo está a la puerta. Es inminente. Inminente significa que va a suceder en un momento u otro. La zona número 2 en el capítulo 24 de Mateo se llama la zona de dolores de alumbramiento, o la zona de tribulación y persecución. ¿Verdad? Me gustaría que subrayaran o le hicieran un círculo al versículo 9 y lo conecte con el versículo 14. Esa va a ser la segunda zona del tiempo. Y esta zona de tiempo, amén, han habido distintos puntos de vista acerca de estos versículos que vamos a estar hablando. Muchos maestros, muchos, exégetas bíblicos han pensado que estos 6 versículos, ¿verdad?, tanto hablan del tiempo antes de la tribulación y durante la tribulación. Amén. Pero quiero que me escuchen un momento, porque quiero explicar esto rápidamente, ¿verdad? Estos eventos del versículo 9, aunque comparten unas situaciones, ¿verdad?, que son tanto de la gran tribulación, no es la gran tribulación. Y voy a explicar por qué. El versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sabemos que durante los 7 años de tribulación, después de 3 años y medio, cuando el anticristo quebrante el tratado de paz con Israel, me estoy adelantando un poquito, va a haber una gran persecución durante este tiempo, ¿verdad? Y muchos exégetas piensan que el versículo 9 tiene que ver con esto. Yo difiero a ese pensamiento y ese punto de vista. ¿Por qué? Porque hoy en día, alrededor del mundo, ser creyente no es una cosa aceptada en todos los países, ¿verdad? Muchas veces uno piensa que cuando se habla acerca de decapitación de las cabezas de los creyentes durante la gran tribulación, eso no existe hoy en día. Completamente erróneo. Cuando yo tenía 18 años de edad y estaba estudiando para ser piloto, me acuerdo que uno de los boletines informativos allá en California, en un lugar llamado Alameda, estaban buscando pilotos para la línea aérea árabe, Saudi Air creo que se llamaba, y decían que no se aceptaban pilotos cristianos porque volaban hacia Meca, una de las ciudades religiosas de los musulmanes, y serían decapitados. Y estamos hablando de 1985. Imagínense, hay partes del mundo hoy en día que si se encuentra un cristiano, y no estoy diciendo, y quiero hacer una aclaración porque nosotros amamos a nuestros
amigos y amigas musulmanes alrededor del mundo, porque entiendo que esto puede verse en otros países. Y nosotros queremos dejarles saber que les amamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ¿verdad? La palabra nos enseña que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y yo sé que hay diferencias de opiniones. Los musulmanes ven a Cristo como un profeta, un buen maestro, un buen hombre, pero nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador y no hay ningún otro nombre dado al hombre por el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿qué sucede? Al igual que aquí en los Estados Unidos, en distintas partes del mundo, hay cristianos que son extremistas. Llevan las cosas a un extremo donde si tú no te conviertes al cristianismo te matan o te persiguen. De la misma manera hay musulmanes extremistas que si no se convierten al musulmanismo, al islamismo, entonces matan y persiguen a los creyentes. Inclusive un musulmán que se convierte es considerado un infiel y muchas veces termina muerto, ¿verdad? Dentro de lo que es los Estados Unidos, aquí nosotros gozamos de unas libertades, gozamos de la democracia, de poder ejercer nuestra ideología religiosa, nuestra fe, sin necesidad, ¿verdad? Donde no vemos necesariamente tanta persecución, aunque está empezando a crecer. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando de la verdad de Dios, a medida que vamos adoptando unas prácticas pecaminosas, un estilo de vida que no le agrada a Dios, estas cosas van a cambiar. ¿Y por qué digo esto? Eventualmente la religión alrededor del mundo va a ser una religión militante. Ojo, el islamismo, o sea, el musulmanismo, está creciendo a brincos y saltos alrededor del mundo. Y estamos viendo, ¿verdad?, en distintas partes del mundo donde hay muy poca tolerancia hacia la fe cristiana. Y nosotros aquí viviendo en los Estados Unidos y quizás en algunos países hispanos, en este momento gozamos de unas libertades, pero a medida que vaya decayendo moralmente los valores cristianos, vamos a ver la resurgencia de una fe militante que tiene muy poca tolerancia para quizás otras denominaciones cristianas o fe. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es nada nuevo, mis hermanos y hermanas que están escuchando. Esto ha sucedido en otros tiempos. Lo vemos en los tiempos del oscurantismo en Europa, donde la iglesia tradicional persiguió a muchos judíos, ¿verdad?, donde los obligaban a aceptar la fe cristiana o morían. Lo mismo sucedió en muchos de nuestros países, o se convertían o se morían. Estamos viendo, ¿verdad?, una religión extremista. Entonces eso puede volver a resurgir. De hecho, va a resurgir. Y el hecho de que haya tribulación no significa que estamos dentro del marco de los 7 años de la gran tribulación. Yo he estado predicando y enseñando desde hace tiempo que estamos a punto de ver una persecución grande dentro de los Estados Unidos y distintas partes del mundo antes de la venida de Cristo, antes del comienzo de la gran tribulación, por causa de nuestra dejadez espiritual. Amén. Y eso no significa que porque nosotros suframos y seamos perseguidos en nuestras naciones, que ya estamos dentro de la gran tribulación. Muchas personas se equivocan o se confunden, porque esto ya está sucediendo en otras partes del mundo. Lo que pasa es que Dios ha sido misericordiosa con esta nación, pero nos va a tocar, ¿verdad? No quiero profetizar, pero quizás nos toque verlo, o quizás les toque ver esto a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad?, para hacer el sacrificio máximo, y es dar nuestra vida. Amén. Por causa del evangelio. Aleluya.
Entonces, ¿qué sucede? El versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando dice que se entregan es que están teniendo intimidad unos con otros. Y no necesariamente hombre con mujer, puede ser hombre con hombre y mujer con mujer. Y muchos otros tipos de aberraciones, ¿verdad? De las cuales me voy a limitar a hablar en esta noche. Pero van a tropezar. Y esto no significa que los cristianos estemos exentos de tropiezos y de ataques y de tentaciones en esta área. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la segunda zona. Ahora vamos a entrar a la tercera zona, la zona de la gran tribulación. ¿Verdad? Tuvimos el principio de dolores, el dolor de alumbramiento, y ahora finalmente alumbra, aleluya, se manifiesta este periodo de gran angustia que el mundo jamás ha experimentado antes hasta ese tiempo. Empieza con el versículo 15 y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando el versículo 15 habla acerca de la abominación desoladora, está hablando acerca del anticristo. Y luego vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca del anticristo en el capítulo 9 y el capítulo 12 de Daniel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Ve la diferencia entre el versículo 21 y el versículo 9. Está hablando de dos periodos distintos unos al otro. Entonces, este periodo sí es el periodo en la zona de la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, dice el versículo 21. 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y yo ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El versículo 28 habla acerca, amén, de la gran batalla de Almagedón, donde las tropas de nuestro Señor Jesucristo vence a las tropas del anticristo, y luego hay una gran cena de los árboles del cielo comiendo los cuerpos que yacen sin vida en el campo de Megiddo. Amén. Gloria a Dios. Así que, abuelito de pájaro, dividimos en tres porciones Mateo capítulo 24 para darle a usted, nuestro oyente, ¿verdad?, las zonas de tiempo para que se pueda ubicar cuando usted esté compartiendo con alguna persona estos eventos y cuándo van a suceder. Porque son muchas las personas que preguntan
de qué manera va a suceder y cómo se dividen estos versículos, ¿verdad? Y esto posiblemente le ayude, ¿verdad?, a facilitar el compartimiento, ¿verdad?, de esta palabra. Y ahora rapidito vamos a pasar a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, ¿verdad? Y estoy haciendo énfasis acerca de las 70 semanas de Daniel. Puede que usted haya escuchado esto anteriormente. En el instituto, cuando se da la clase de escatología, se hablan acerca de los eventos del fin, ¿verdad?, y de las 70 semanas de Daniel. Yo no puedo entrar a profundidad, ¿verdad?, en cuanto a las 70 semanas de Daniel, pero abuelito de pájaro le voy a explicar de qué se trata, ¿verdad?, y cómo se aplica a nuestros días y al futuro. Dice así el versículo 24 de Daniel capítulo 9. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y entonces analizamos lo que acabamos de leer. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ojo a este versículo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, vamos a explicar estos 4 versículos que acabamos de leer, comparándolo, ¿verdad?, analizando las 70 semanas de Daniel en su profecía. El periodo de las 70 semanas comienza con la reconstrucción, o sea, con la destrucción del primer templo, amén, la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén, y termina con la construcción del tercer templo en Jerusalén durante la gran tribulación. Abuelito de pájaro, amén. La Biblia dice, ¿verdad?, que la semana número 62 marca la muerte de Cristo. Y desde la muerte de Cristo hasta poco antes de comenzar la semana número 70, hay 7 semanas entre medio, que son las semanas, ¿verdad?, que resaltan, gloria a Dios, el tiempo de la iglesia, o sea, el tiempo que Dios le ha dado a los gentiles, el pueblo no judío, para ser salvo, para tratar con ellos, antes de poner su mirada o su vista nuevamente en Jerusalén, en Israel, durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Significa esto que Dios no ama al pueblo judío? No, de ninguna manera. Él ama a todo el mundo. La Biblia lo dice así en Juan capítulo 3, versículo 16. Lo que significa es que se han abierto las puertas del evangelio para el pueblo no judío, para tener una oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Y entonces Cristo, Dios, vuelve a poner, aleluya, su mirada sobre el pueblo de Israel, aleluya, antes de que llegue el tiempo del fin. La tribulación es marcada, aleluya, por la semana número 70. Así que la semana número 62 marca la muerte de Cristo. Pasan 7 semanas, ¿verdad?, que es el tiempo donde Dios está trabajando con la iglesia y el pueblo no judío, al igual que el pueblo judío. Y luego la semana número 70,
que es cuando sucede la gran tribulación. Amén. Entonces, la Biblia dice aquí, el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué significa esto? Que el anticristo va a hacer un tratado de paz con el pueblo de Israel. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿cómo se va a saber quién es el anticristo? Déjeme decirle, aquí hay un indicador que nos muestra quién va a ser ese personaje. El personaje que logre establecer paz con Israel por 7 años es el anticristo. Nadie hasta este día ha logrado que los vecinos de Israel, aquellos que quieren destruir a Israel, estén en paz con Israel completamente. Pero el anticristo lo va a lograr, pero solamente por 3 años y medio, porque luego él quebranta el tratado de paz que él firmó con Israel. ¿Y cómo yo sé esto? Porque el versículo 27 dice, después, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana número 70 es 3 años y medio. Desde el comienzo de la tribulación hasta los 3 años y medio es la mitad de la semana número 70 de Daniel, que en el libro de Apocalipsis Juan describe como los 7 años de gran tribulación. Amén. Así que a la mitad de los 3 años y medio del tratado de paz, el anticristo va a quebrantar su tratado de paz con Israel. Algo curioso acerca de este tratado de paz es que actualmente en el monte donde se encontraba el templo de Herodes, que fue destruido por los romanos y ya no existe, sino que existe la mezquita de Omar, ¿verdad? En la cumbre del monte no puede el pueblo de Israel reedificar su templo porque, aleluya, sería empezar una guerra con Arabia Saudita, y hasta el momento no se puede construir un templo y ponerlo donde estuvo una vez el templo de Herodes. Entonces, ¿qué sucede? ¿El pueblo de Israel se ha quedado con los brazos cruzados? De ninguna manera. Yo tengo entendido que actualmente ya el templo está construido de una manera modular, porque recuérdese, cuando Salomón construyó el templo, Dios le dio órdenes específicas de que no se escucharía un martillo, ¿verdad? Cuando se estaría o se estuviese haciendo el templo. Y de esta manera, ¿verdad? Los israelitas ya tienen un templo preparado, modular, que solamente se va a unir y va a crear el templo sin necesidad de martillo, sin necesidad de hacer ruido, porque va a ser algo precioso, lindo. Entonces, ¿qué sucede? El anticristo va realmente a enseñar sus colores. Ahora vamos a brincar a Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 2. Vamos a leer esto rapidito. Y dice el versículo 1 de Daniel capítulo 12. Y perdonen, ¿verdad?, si voy un poquito rápido, pero es que en esta noche tenemos muchos temas que tocar. Aleluya. Y no quiero, ¿verdad?, quitarle a ustedes la bendición de poder escuchar, ¿verdad?, lo demás que tenemos preparado, lo que el Señor tiene preparado para nosotros, mejor dicho. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Este versículo 1 está hablando acerca de los tiempos de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro es este? El libro de la vida del Cordero. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué está hablando el versículo 2? Está hablando acerca de la primera resurrección. Y luego vamos a estar hablando que la primera resurrección tiene dos partes. Y por eso es que muchas personas se confunden en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos a punto de discutir, aleluya, en breves momentos, ¿verdad? Y eso lo vamos a explicar, aleluya. Las opiniones sobre cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Hay tres posiciones y esto las enseñan distintas iglesias alrededor de la nación. Recuerde, amén, yo solamente estoy trayéndole los puntos de vista de acuerdo a la evidencia escritural. Entonces usted determina qué usted va a aceptar y qué es lo que usted va a rechazar y va a formar convicciones personales, amén. Pero me voy a mantener a un nivel neutral y solamente voy a hablar acerca de los tres puntos de vista en cuanto al arrebatamiento. Si es posible, me gustaría que nuestro señor director pusiera la vista número 1, aleluya, del arrebatamiento, aleluya. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Podríamos ir, esa es la que está a mitad. Gloria a Dios. Va a ser la próxima toma, sí. Gloria a Dios. Amén. Seguimos adorando y alabando al Señor porque esto está bueno. Amén. Aleluya. Toma un poquito de tiempo, pero aleluya, la próxima vista. Aleluya, qué bueno es el Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo. Gloria a tu santo y bendito nombre, Padre. Aleluya, uno más. Aleluya. Esto no es culpa del señor director, ¿saben? Yo me he hecho la culpa a mí mismo. Tengo bastantes vistas, amén, y me he adelantado un poquito, ¿verdad? Y el señor director está tratando de, aleluya, llegar a la vista que es, y es culpa mía, ¿verdad? No es culpa de él. Yo le doy gracias a Dios por el señor director porque es paciente conmigo, amén. Esa vista, esa es la vista. Aleluya. En sus pantallas están viendo, ¿verdad? El punto de vista que el arrebatamiento va a tomar parte antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Amén. Y entonces, ¿verdad? Uno de los puntos, ¿verdad?, que voy a estar tocando se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Y se lo voy a leer. Amén. Y dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces esta es una promesa bíblica de aquellos de los que creen que el arrebatamiento va a tomar parte antes de la gran tribulación. Otros, aleluya, puntos sobresalientes acerca de este punto de vista es, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, amén. En este capítulo vemos, ¿verdad?, cómo Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica, que en aquel tiempo estaba pasando por tribulación, persecución terrible, y muchos de los creyentes ya estaban pensando que estaban en la gran tribulación, y Pablo le dijo: no. Ustedes están siendo perseguidos, están sufriendo por causa del evangelio, pero déjeme decirle una cosa: primero tiene que aparecer el anticristo, y todavía no ha aparecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La iglesia, ¿verdad?, desde este punto de vista, no va a ver
al anticristo va a ser llevada al cielo, ¿verdad? Antes de que esto acontezca. Amén. Otra de las razones, ¿verdad?, que se enseña es cuando usted estudia la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad?, que nos está dando un retrato de lo que era una boda judía. La costumbre era que primero el novio desposara a la novia. Pasaba alrededor de un año, ¿verdad?, antes de que se llevara a cabo, ¿verdad?, la boda oficial. Pero se le daba ese tiempo al novio para ir a preparar un lugar en la casa de su padre. Cuando ya terminaba, el novio, que ya era considerado esposo, iba a buscar a la novia para llevársela al hogar de su padre, y entonces al casarse, tener intimidad con su esposa, anunciar a sus amigos que ya la intimidad había sido consumada, y por 7 días se festejaba y la novia quedaba oculta en un cuarto esos 7 días, y al final de los 7 días la novia era presentada a los invitados para que pudieran ver con quién se había casado el esposo, la belleza de su esposa. Entonces, desde este punto de vista, ¿verdad?, comparándola en la iglesia hoy en día, la novia representada en la iglesia aquí en la tierra va a ser llevada en el rapto al cielo, a la casa del Padre, donde Cristo, ¿verdad?, va a tener su tiempo íntimo con la iglesia, y por no 7 días, 7 años va a estar escondida de los huéspedes, para que al finalizar los 7 años sea manifestada al mundo la esposa del Cordero. Otra de los puntos, ¿verdad?, que se utiliza para darle al oyente, ¿verdad?, como el refuerzo, ¿verdad?, de que va a ocurrir el rapto antes de la gran tribulación, es el ejemplo que tenemos en el libro de Noé, donde Enoc fue traspuesto antes del diluvio, y luego queda Noé y las 8 personas dentro del arca, incluyendo a Noé, que se salvaron del diluvio. El arca representa, o mejor dicho, las 8 personas representan al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el arca representa un lugar que Dios tiene preparado para el pueblo de Israel en Apocalipsis capítulo 12. Entonces Enoc viene representando a la iglesia de hoy en día, que es llevada al cielo antes de que los juicios acontezcan. Sabemos que Dios, cuando viene un juicio, hemos visto en el Antiguo Testamento que Dios se apiada de los justos. Y sabemos esto porque Abraham, cuando vinieron los 3 ángeles que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad?, vemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Si hubiesen 30 justos en la ciudad, destruiría a esos 30 justos, y el ángel le dice que no, por amor a los justos. Y sigue bajando el número Abraham, para hacer la historia larga corta. Dice, si hubiesen 10 justos en la ciudad, por amor a los 10 justos la destruiría. Y el ángel le contestó que no, si hubiesen 10 justos en la ciudad, por amor a los 10 justos no la destruiré. Pero la historia es que no encontró 10 justos dentro de la ciudad. Terminó destruyendo la ciudad, pero antes de destruirla sacó al justo Lot, antes de que llegara el juicio a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios siempre ha guardado a sus hijos, ¿verdad?, del juicio venidero. Eso no significa que no vamos a pasar por tribulación, o que no vamos a sufrir. Si el propósito de Dios así lo indica, bueno, nosotros sufrimos, ¿verdad?, por la causa de Cristo, pero eso no significa necesariamente
que el pueblo de Dios tiene que pasar por los 7 años de gran tribulación. Ese es el primer punto. El segundo punto que vamos a estar viendo en la segunda vista es que, correcto, ese es. Hay aquellas personas e iglesias que enseñan que el rapto va a suceder a mitad de la gran tribulación. Y esto, ¿verdad? Porque en el capítulo 11 de Apocalipsis vemos que los 2 testigos son resucitados y llevados al cielo. Y muchas personas piensan que los cristianos van a pasar por la tribulación, ¿verdad? Hasta mediados de la tribulación y entonces van a ser arrebatados. El único problema con este punto de vista es que hay 144,000 sellados, judíos sellados, 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Y en el momento que sucede el arrebatamiento de los 2 testigos, se quedan en la tierra. Entonces, pues esta teoría no tiene mucho peso porque se están quedando atrás personas que fueron sellados por Dios, ¿verdad? Y son reservadas y cuidadas de los juicios que van a venir sobre la tierra. Ahora, si el propósito fuera de que las personas fueran arrebatadas a mitad de la gran tribulación, entonces los 144,000 sellados se hubiesen ido también. Pero la Biblia no lo indica, así que tenemos que descartar, ¿verdad?, esa teoría de que los cristianos van a ser arrebatados a mediados de la gran tribulación. Ahora, si usted quiere creerlo, como ya dije anteriormente, esa es su convicción. No se enoje conmigo, usted siga creyendo lo que usted cree. Amén. Y hay otras muchas más pasajes bíblicos que, ¿verdad? Inclusive el 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el mismo que había hablado acerca de la primera posición de rapto, ¿verdad? Para también alegar de que los cristianos van a pasar por la tribulación porque van a reconocer o van a identificar al anticristo. Entonces, como último punto o la última teoría es que los cristianos van a ser arrebatados van a ser arrebatados al finalizar los 7 años. Pero hay un problema con esta teoría también. ¿Y cuál es la teoría? Bueno, si nosotros vamos a Tesalonicenses capítulo 4, y lo voy a leer rapidito. Perdonen, hermanos, ¿verdad? Aleluya. Tienen un poquito de paciencia conmigo, yo seré paciente con ustedes. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aleluya. ¿Verdad? Versículo, empezando con el versículo 13, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo 13 está hablando de las personas que ya han muerto en Cristo. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que murieron en Cristo van a ser resucitados primero y después nosotros, los que hayamos quedado vivos durante ese momento, ese tiempo, seremos arrebatados después. Dice el versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alestaos los unos a los otros con estas palabras. Ok, volviendo de nuevo a la última vista del tercer punto, para aquellos que creen que la iglesia va a ser arrebatada
al finalizar los 7 años de gran tribulación, las sagradas escrituras me enseñan en Apocalipsis capítulo 19 que Jesucristo va a descender del cielo, ¿verdad? Y va a pelear contra los ejércitos del anticristo con sus santos ángeles. No como, aleluya, en este versículo que dice que seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire, en las nubes, ¿verdad? Tenemos aquí un retrato de Jesucristo regresando. Y verdaderamente habrá una resurrección al finalizar los 7 años de tribulación. Sí, eso es correcto, eso lo muestra Apocalipsis capítulo 20 versículo 5, donde dice que los santos de la gran tribulación serán resucitados y se sentarán en tronos a reinar con Cristo. La Biblia no dice en ese momento que se los va a llevar al cielo, van a reinar por 1000 años. Entonces hay un problema, ¿verdad? Y es que los que son resucitados al finalizar los 7 años no es para ir al cielo, como lo dice este pasaje bíblico. Entonces, analizando todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Desde un punto de vista bíblico, usted entonces llegue a su propia conclusión, ¿verdad? Al principio de la gran tribulación, son llevados, se encuentran con el Señor en el cielo y son llevados, ¿verdad?, a las bodas del Cordero que tienen lugar por 7 años, o regresa el Señor Jesucristo para luchar con el anticristo en la guerra del Armagedón y establecer su reinado milenial, resucita, ¿verdad?, los que murieron durante la gran tribulación y se quedan en la tierra. Entonces vemos que aquí hay una discrepancia, porque si sucede al finalizar los 7 años, no son llevados al cielo, no se encuentran en el aire, ¿verdad?, para ir al cielo, vienen de regreso a la tierra. No tiene sentido. Pero está bien, si usted quiere pensar de esa manera, no hay problema. No hay problema, se respeta. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Así que esos son los 3 tipos, ¿verdad?, de perspectivas en cuanto al arrebatamiento de la iglesia antes de los 7 años de tribulación, a mediados de los 7 años de tribulación o al finalizar los 7 años de tribulación. Gloria a Dios. Seguimos entonces a nuestro próximo punto. Amén. Punto sobresaliente de los 7 años de la gran tribulación, ¿verdad? Abuelo de pájaro, porque ya se me está acabando el tiempo. Puntos sobresalientes de la gran tribulación. Vemos que si usted le va a explicar a una persona cómo saber en qué tiempo está dentro de la gran tribulación, aunque nosotros, ¿verdad?, esperamos en el Señor, ¿verdad?, que nadie tenga que pasar por esos 7 años de gran tribulación, hay unos marcadores de tiempo dentro de esos 7 años. El primer marcador es el tratado de paz con Israel por 7 años. Ese es el primer marcador. También tenemos, ¿verdad?, que se va a construir el templo. El templo número 3 que se va a construir, y el último templo, ¿verdad?, aquí en la tierra, creado por manos humanas. Amén. Entonces, a mediados de los 7 años de tribulación, la palabra nos enseña que el anticristo va a morir y va a resucitar. También nos enseña que los 2 testigos van a morir y van a resucitar. Y entonces empieza una persecución en contra de Israel, en contra de los 144,000 sellados, ¿verdad? Y al finalizar tenemos la guerra o la batalla de Armagedón, que son entre las fuerzas del anticristo y las fuerzas de Cristo celestiales. Se me olvidó decir que también uno de los marcadores del comienzo de los 7 años de la gran tribulación es la aparición de los 2 testigos. Amén. Así que esos son marcadores, ¿verdad?, de los eventos que van a estar sucediendo en los 7 años de gran tribulación. Es algo básico, ¿verdad?, que nos ayuda a ubicarnos en las cosas que van a estar sucediendo dentro del reloj escatológico
de Dios. Amén. Entonces, vamos a tratar ahora con una venida de Cristo dividida en dos partes, ¿verdad? Esto suena un poquito controversial, pero no lo es si me deja explicar, ¿verdad? Básicamente lo que esto enseña es, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, donde nos muestra que la primera parte de la resurrección, si fuéramos a tomarlo desde este punto de vista, ocurre antes de la tribulación, y la segunda parte de la resurrección toma lugar al finalizar los 7 años de tribulación durante el comienzo del reinado de Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años, y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leerlo rapidito, ¿verdad? Porque hace unos momentos no se los leí, pero quiero tomar el tiempo de leérselo para que con evidencia usted vea, ¿verdad?, de qué es lo que estoy hablando. Aleluya. Dice, vamos a empezar con el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí sucede la segunda parte de la resurrección, de la primera resurrección. Recuerde que la Biblia dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque los que tienen parte en la segunda resurrección van para el lago de fuego. Entonces, la venida de Cristo está dividida en dos partes. La primera, que acontece antes de los 7 años de tribulación, y la segunda parte, que sucede durante el comienzo del reinado milenial de Cristo al finalizar los 7 años de tribulación, comprobados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, está, aleluya, la venida de Cristo. Gloria a Dios. Le voy a pedir al director que me ponga los 3 puntos, los 3 últimos puntos que estamos discutiendo, de las que tienen dos partes. Aleluya, para beneficio de nuestros, la audiencia. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Les doy las gracias por ser tan paciente con nosotros. Amén. Y verdaderamente le pido al Señor que les dé fuerza para aquellos que tienen que trabajar mañana, para aquellos que están, ¿verdad?, mirando este programa, que puedan levantarse con muchas fuerzas y ánimo mañana. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Es la vista antes de esa. Gloria a tu santo y bendito nombre. Esa que está ahí. Esa. Amén. Entonces, estuvimos discutiendo, ¿verdad?, la venida de Cristo en dos partes. La resurrección en dos partes. Hablamos acerca de la resurrección en dos partes, la venida de Cristo, ¿verdad? Primero, en dos partes, cuando Él viene a recibir a la iglesia o a llevarse a la iglesia en la nube antes de la tribulación, y cuando Él baja del cielo al finalizar los 7 años para pelear en la batalla de Armagedón. Luego la resurrección la tenemos antes de los 7 años de tribulación, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, y luego la segunda parte de esa resurrección la vimos, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Amén. Versículo 5. Gloria a Dios, para beneficio de nuestros oyentes. Y por último, ¿verdad?, para concluir el estudio de esta noche, una boda y un recasamiento. ¿De qué se trata esto? Bueno, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Jesucristo va a contraer nupcias con la iglesia. Amén. La iglesia. Y que van a haber unas bodas, unas fiestas en el cielo durante el tiempo de la gran tribulación.
Y gloria a Dios, va a haber un recasamiento de parte de Dios con su pueblo Israel. Para aquellos que me están viendo, por favor no vayan a pensar que el pastor está loco, que perdió un tornillo. Si ustedes me siguen en Jeremías capítulo 3, Dios Padre le da carta de divorcio al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 3. Dios le da carta de divorcio al pueblo de Israel por ser infiel a Dios. Entonces, ¿qué sucede? En Osea, el libro de Osea, Dios promete que un día va a volver a tomar a Israel como su esposa. Cuando Jesucristo viene a la tierra, la Biblia dice, vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué momento vuelve Dios a tomar a Israel? La vuelve a tomar como esposa durante el tiempo de la gran tribulación. Por eso Apocalipsis capítulo 12 habla y dice que hay unos cristianos judíos que están sellados, que están separados para Dios. Son, aleluya, vírgenes, nunca han conocido mujer, y Dios los va a guardar sobrenaturalmente de los juicios de la tierra, y finalmente Dios va a manifestar cómo recibió nuevamente a Israel como esposa al finalizar los 7 años, mientras que la novia del Cordero que se convirtió en esposa está en el cielo. La recasada Israel permanece en la tierra en un lugar reservado y oculto para ser manifiesta un día al finalizar los 7 años de tribulación. Y con eso en esta noche, ¿verdad? Terminamos. Aleluya. Le agradezco encarecidamente su tiempo que ha estado con nosotros. Si usted tiene preguntas, si necesita que oremos por usted, aleluya, te haga sus preguntas a la estación, aleluya, y gustosamente se la contestaremos si podemos, aleluya. Si no, le ofrezco encarecidamente para el próximo programa, porque vamos a seguir, aleluya. Todavía tenemos que hablar acerca del reinado milenial, del juicio del trono blanco, de la tierra nueva, el cielo nuevo, la nueva Jerusalén. Todavía tenemos mucho por qué hablar, así que no se me vaya, ¿verdad?, a decepcionar. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar todavía, ¿verdad? Quizás para la próxima estemos hablando de las 3 medidas de harina, de la cual habla Mateo capítulo 13 versículo 33, donde, ¿verdad?, estas 3 porciones son leudadas y es comparado con el reino de los cielos, y voy a estar explicando eso, ¿verdad?, en detalle para la próxima vez. Así que manténgase en sintonía para la semana que viene con el favor de Dios. Así que en esta hora, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, vamos a estar haciendo una oración de despedida, ¿verdad?, deseándole que pase muy buenas noches junto a su familia y a sus seres queridos. Gloria a Dios. Recuérdese que este video va a aparecer en YouTube el día de mañana bajo el título de, aleluya, el reloj escatológico de Dios. Amén. El reloj escatológico de Dios. Tenemos aquí unas peticiones por el hermano Tomás Borges, que pide la oración por su familia. Siervo, que Dios le bendiga. Gracias, ¿verdad?, por pedir la oración. Vamos a estar orando por usted. La hermana Yareli de Puerto Rico pide la oración por su hermana Naidi, que no tiene luz ya hace mucho tiempo. Amén. Vamos a estar orando para que Dios también supla toda necesidad. También hacemos oración por el pastor Becky Méndez por sanidad. Fue operada de su pie para pronta recuperación. Así que vamos a estar levantando estas peticiones delante del trono de la gracia. Amén. Le pido a los ministros, siervos de Dios que están en sintonía, que intercedamos juntamente, aleluya, para que Dios se glorifique en cada una de estas peticiones. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche oramos, Señor, por la familia Borges, Señor.
para que seas tú supliendo toda necesidad, sanando toda dolencia, Señor, capacitando de una manera sobrenatural para que continúen exponiendo la palabra, aleluya, con denuedo. Señor Jesucristo, bendícele con toda bendición del cielo, bendición espiritual, física y emocional en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. También, Señor, oramos por, aleluya, la hermana Yareli de Puerto Rico, que pide oración por su hermana Naidi, amén, que no tiene luz. Señor, te pedimos que tú suplas, Señor Jesucristo, el medio para que esa luz sea restituida milagrosamente. Hemos visto cómo tú le diste de comer a Elías en el desierto a través de los cuervos, Señor, muchas veces del medio, el método quizás que no esperamos es que Dios viene y suple, y estamos esperando, Señor, milagrosamente. No sé cuál es el vehículo que lleva la bendición, pero Padre Celestial, aun si fuera un enemigo, Señor, que tú tocares para bendecirla, bendícela a través del medio que te haya placido, y que se cumpla tu perfecta voluntad en su vida, en la vida de Naidi. Señor, bendice a la hermana Yarelis también. Gloria al nombre de Cristo Jesús, con toda bendición del cielo. Oramos, Señor, por Becky Méndez, Señor, sanidad, aleluya, de su pie, pronta recuperación, Señor, restaura todo tejido. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que Padre amado, ella pueda caminar prontamente, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que hasta va a estar brincando en el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Porque tú eres maravilloso, tú eres nuestro sanador por excelencia. La Biblia dice que la oración del justo es eficaz. Y nosotros creemos que por medio de los méritos de Jesucristo, según dice Isaías capítulo 53, por tu llaga fuimos nosotros sanados, Señor Jesucristo. Así que, Padre Celestial, permite que haya una recuperación rápida, anestesia en la área, Señor, porque yo sé después de una operación cuánto puede doler, aleluya. Los efectos de la operación al terminar, Señor Jesucristo, yo te pido que ella pueda, Padre Celestial, descansar y recuperarse prontamente. Oramos también por el resto de la teleaudiencia, la audiencia de esta emisora. Bendícelo, Señor Jesucristo, de una manera especial, que puedan descansar, que puedan, Señor Jesucristo, gozarse delante de tu presencia. Padre, aleluya, en esta hora nos despedimos, Señor, aleluya, no de tu presencia, porque tu presencia siempre está con nosotros, pero hasta el jueves que viene, si es que tú lo permites, o si no, nos vemos en el cielo, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga a toditos en esta noche. Reciban un saludo de su siervo y su amigo, el pastor Celo Rafael Castaño, que se despide de ustedes con un gran abrazote y un gran besote, amén, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos en Cristo, amén.